tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. El tema de hoy, siempre basado en el Salmo 23 y otras citas bíblicas: ¿cómo me anima Dios cuando estoy desgastado? Hay una pseudo teología, falsa teología, muy bonita, muy positiva, pero es mentira. Una mentira, dicen, se convierte en verdad cuando se repite 100 veces, pero sigue siendo mentira. La repitan 10,000 veces, sigue siendo mentira. Así que ninguna mentira se convierte en verdad porque alguien la repita y la anuncie y la escriba. Y esa mentira que les estoy hablando es cuando trata de decirse que un cristiano, por ser cristiano, solo tiene que irle bien en la vida. La semana pasada vimos que el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Salmo 23 se divide en dos partes. La primera parte del Salmo es David hablando de Dios en tercera persona. Él es mi pastor, Él me sustenta, Él me cuida en verdes pastos. Pero cuando llega el momento de la parte complicada de la vida de cualquier cristiano en cualquier época histórica, cualquier hijo de Dios, entonces ya cambia de hablar en tercera persona y dice: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no dice Él estará conmigo, dice tú estarás conmigo. Tú estarás con tu vara y tu callado. Y a partir de ahí empieza David a decirnos que podemos hablar de Él, pero siempre tenemos que hablar con Él. Hablar de Él cualquiera lo hace. ¿Qué se puede hablar de Jesús si no solo cosas buenas? Pero tenemos que hablar con Él. Entonces ya no es Él. Ahora es tú estás conmigo siempre. Es una relación, y sobre todo en momentos difíciles. Y les decía la semana pasada que David decía: mi mayor bien es estar cerca de Dios. Mi mayor activo es estar cerca de Dios. Lo mejor que usted y yo podemos tener y contar como nuestro, y que nadie nos lo puede impedir, es estar tan cerca de Dios como queremos estar. Yo sé que tal vez usted tiene un buen carro, que usted se siente muy bien con un carro. Tal vez usted tiene una muy buena casa o varias propiedades, y esos son bienes, son activos. Pero David, siendo un rey y teniendo tanto, él decía: mi mayor activo, mi mayor bien es estar cerca de Dios. Amén, hermanos. Y debemos de pedirle al Señor que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, porque ciertamente necesitamos cosas buenas en la vida, y las cosas buenas de la vida hay que disfrutarlas. Y usted se esfuerza y trabaja mucho por tener cosas, y está bien, pero el mayor bien, su mayor activo no es hacer plata en este mundo. Haga toda la plata que quiera, pero tenga siempre en cuenta que lo mejor que usted tiene es Dios. Eso nadie se lo puede quitar. La plata se puede perder, la salud se puede perder el negocio, se puede perder hasta a veces la familia, se puede perder la salud, pero hay algo que usted jamás va a perder, y es estar cerca de Dios. Así es que ese debe ser el mayor anhelo de nuestras vidas. Cuando estaba leyendo ¿cómo es que Dios me anima cuando estoy desgastado? Pues entonces los cristianos también nos desgastamos, nos cansamos. Esa falsa teología dice que usted solo tiene que irle bien. Y cuando una persona se cree eso, que claro que es cierto que Dios quiere lo mejor para usted y para mí, pero eso no significa que usted nunca va a tener dificultades, que nunca va a tener que llorar, que nunca va a tener pérdidas. Entonces las personas a veces hasta lo regañan a usted. Si usted dice cerca de alguna de estas personas, usted dice, por ejemplo, vieras que estoy con un problema, me estoy muy decaído. No diga eso, repréndalo, cancélelo en el nombre de Jesús. Y entonces pareciera ser que un cristiano no puede tener situaciones. Yo no quiero tener nada malo en mi vida. Yo no quiero que a ninguna de las personas que yo amo les pase nada malo. Siempre quiero que todos estemos bien. Pero en la vida real significa que Jesús dijo: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Dios en la persona de Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice nunca vas a pasar por las aguas. Lo que dice es que vas a pasar por las aguas.
Y aunque arda un incendio, la llama no te quemará, pero vas a estar en medio del fuego, vas a estar en medio de aguas tempestuosas, pero yo lo voy a hacer vencedor. Estaba precisamente en esta semana oyendo y oí y luego me acerqué. Claro, él no tenía por qué explicarlo mucho, pero hablaba de una inspección que se hicieron en ciertas estructuras metálicas en Costa Rica, y hablaba de estructuras metálicas, algunas de ellas las conozco yo, aceros, cables de acero y piezas de acero sólido. Y él decía, ya lo había oído, pero esto entonces me provocó leer un poquitillo. Ahora es muy fácil leer sobre algo que usted sea un ignorante, y hablé sobre ese término, la fatiga en el acero. ¿Cómo puede el acero fatigarse? Entonces hay una explicación muy interesante, con el uso, con los pesos, con tensiones, con el desgaste. Hay maneras hoy científicas y hasta hay máquinas, ultrasonidos para el acero, digo yo, para ir viendo cómo las temperaturas, incluso el medio ambiente, la rotación, la fricción, hacen que una pieza de acero, que usted normalmente jamás usted pensaría que se fatigue, y muchas veces al pasar por alto esa inspección es lo que hace que un puente en un golpe muy fuerte, etcétera, pueda desbaratarse. Sé que el hermano Gustavo tiene que ver mucho con la fricción de esto que estamos hablando, cómo se fatiga, y tienen que estar inspeccionando los metales. Y uno diría, pero ¿cómo el acero? Sí, grietas posiblemente que uno no puede ver, sino con aparatos especiales. Y entonces dije, caramba, me queda muy apropiado esta pequeña investigación que hice. Hasta el acero se desgasta, hasta el acero se debilita, hasta el acero se fatiga, se cansa. Y entonces nosotros que no somos de acero también nos fatigamos, y la Biblia no lo niega. La Biblia dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas como el búfalo. Entonces son dos verdades idénticas, que me fatigo, y la otra, que Él me puede dar fuerzas para manejar esta situación. Y el versículo, Salmo 23, en el versículo 5, dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Hermanos, la relación matrimonial se fatiga. No quiero entrar en detalles cómo, pero el matrimonio es una relación donde experimenta la fatiga del acero. La familia, las relaciones, el trabajo, los negocios, el ministerio, la iglesia. O sea, en este mundo vamos a sufrir momentos de cansancio, de desgaste y de fatiga. Amén. Esa mujer, ese hombre que usted tanto ama y que soñó vivir y morir y envejecer juntitos, y así va a ser probablemente, pero no podemos negarlo. Hay momentos donde se cansa, hay momentos donde la relación se fatiga, y bueno, aquellos que tienen temor de Dios y quieren seguir adelante en esa relación, pues van a luchar, y lo van a lograr, porque es promesa del Señor, que usted se va a fatigar, que usted se puede llegar a cansar indistintamente, pero de su edad o de lo que sea, pero en Él podemos tener nuevas fuerzas para sobrellevar esa fatiga. Amén, hermanos. Así es que en el Salmo 23:5 dice: ¿cómo es que Dios lo hace? Preparándonos un banquete. Dispones un banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores. Bueno, la Biblia, hablando de nuestro cuerpo, el apóstol Pablo dice: el hombre exterior se fatiga, se desgasta día con día, dice la Reina Valera. No obstante, el hombre interior se renueva de día con día. Entonces hay un desgaste, pero hay una renovación en el Señor. Amén. Hay un desgaste, hay cosas, pero inevitablemente nada en esta vida es eterno. Vamos a fatigarnos, vamos a cansarnos, y este salmo: dispones un banquete ante mí, preparas, aderezas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué clase de mesa, qué clase de banquete es este? En sus notas usted lo tiene. Número 1, en ese banquete el anfitrión es Dios. Vean ustedes cómo viene hablando muy bonito: el Señor es mi pastor, nada me faltará, me va a descansar en delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero llega un momento donde cambia el tema: aunque andes en valle de sombra de muerte. Entonces ya empieza a nombrar algo que no nos gusta.
los diferentes tipos de valles que vimos el fin de semana pasado. Y ahora dice, bueno, pero frente a esa realidad, frente a esa lucha, frente a esa realidad de la vida, ¿qué hace el Señor con sus hijos y sus hijas? Les prepara un banquete, les prepara una fiesta en medio de esta lucha, que es la vida. Recuerdo que cantábamos una canción hace muchos años, un coro que decía, me encantaba cantarlo. Yo lo dirigía en la iglesia donde me convertí. Yo primero fui a ujier, luego director de culto y luego terminé siendo pastor, y no es culpa de nadie, mucho menos mía. Pero yo cantaba ese coro y me lo pedían mucho los hermanos. Seguramente era que le ponía cierto achote y decía, batalla no es batalla si no viene la guerra. Si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Con Jesús yo iré y pelearé la batalla. Y si Él va al frente de mí, ganaré la batalla. Y luego decía el estribillo, Cristo ya ganó la batalla y nosotros ganaremos la batalla. Así que, hermanos, la vida es una lucha. Lo hemos dicho muchas veces. Cuando me preguntan algunas veces, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo va la cosa? Le respondo lo que el himno nacional siempre nos hace recordar cuando lo cantamos. En la lucha tenaz de fecunda labor. Es una lucha tenaz, pero en esa banquete que Dios nos da, en medio de esa lucha, el Señor es el anfitrión. Amén. ¿Qué clase de anfitrión? Dios es el anfitrión. Dios es el que nos va a estar dando ese banquete tan necesario para reponer las fuerzas. Número uno, este banquete está bien planeado, bien planificado. No es algo al azar, no es algo que al Señor se le ocurre, es algo que Dios tiene planeado. Dice, Él prepara un banquete delante de mí. ¿Quién? Él es el que lo prepara, Él es el anfitrión. Y Él me prepara a mí, está bien preparado. Literalmente, la palabra banquete viene de una palabra hebrea que es Schulham, que parece alemán, pero es hebreo. Schulham significa la mesa del rey. La mesa del rey. Me preparas un banquete, me preparas algo en la mesa del rey. No se le olvide eso, hermano. Es Dios quien la prepara en la mesa de Él. Número 3, yo soy el invitado de honor. Usted también, pero yo voy a hablar porque aquí estoy hablando en primera persona. Él me prepara, dispone un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Me preparas un banquete. Usted es el invitado. No solamente estamos en medio de una lucha donde el Señor no ha engañado a nadie, Él nos lo advirtió. Esto es una lucha. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Amén. Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones heredemos la vida eterna. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará el Señor. El contenido bíblico para decir que el Señor está con nosotros, que nos da la victoria y que nos sustenta, es tan real como el que dice que van a haber momentos donde usted y yo humanamente será insoportable, pero contamos con Dios, contamos con su ayuda, con su presencia y con su bendición. Y lo tercero es que este banquete es público, no es en secreto, en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. Es un banquete que el Señor me prepara en su mesa, en la mesa del rey, para usted, para que usted lo disfrute. Así hayan 20,000 o 70,000 millones de personas, es para usted, es algo personal. Este asunto es una relación personal con Dios. Él me prepara, Él me dispone un banquete en presencia de mis enemigos, de los que a mí me angustian. Quiero que la gente vea cómo tú comes en la mesa del rey. Hermanos, suelo hacer cositas en mi casa. Por ejemplo, tengo una mesa muy linda que preparé para el patio de mi casa, una tabla de Guanacaste de casi 4 varas para 14 personas, algo así. Nos sentamos ahí. Yo planeé siempre que seguramente íbamos a tener 3 nietos por hijo. Eran 9 nietos. Entonces, sí, bueno, ahora sobra más espacio porque en total somos hombres. Un nieto por hijo. Así está la cosa ahora, es complicada, ¿poco no? Pero hermanos, me gusta preparar, me gusta invitar a mis amigos, hermanos, mi familia. Me gusta ver esa mesa y me gusta atenderlos de la mejor manera. Tratamos de que en esa mesa, a pesar de la sencillez, siempre haya algo. Y como anfitrión, casi siempre cuando lo soy, mi preocupación es, yo ni como, yo me empacho cocinando.
Entonces, y me dicen, ¿cómo usted? Yo no puedo, porque en mi mente lo que tengo es ser un buen anfitrión. Y lo intento. Bueno, el anfitrión de esta cena es Dios. La mesa no es la mesa del pastor Arturo, es la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y veremos al final qué hay en esa mesa. ¿Qué hay en esa mesa? Los mejores manjares, pero ¿qué hay en esa mesa? Así que le pedí a mi colega, predicador Luis José Campos, que es sobrino de mi hermanilla Sorangi, pero no es culpa de ella, que me ayude con el sermón de esta mañana. Estamos muy agradecidos, muy contentos. Me siento tan feliz de este grupo, esta camada de ministros jóvenes de nuestra iglesia que se preparan y yo siempre estoy cerquita de ellos también. Pásale. Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga, amén. Qué bueno que estemos aquí en esta mañana. Está caliente, ¿eh? Semana Santa se nos movió como para junio, pero bueno, le damos gracias a Dios por una oportunidad más de estar aquí, al pastor Arturo y a cada uno de ustedes por permitirnos compartir una parte de este tema. Y estábamos viendo con el pastor Arturo este banquete. Vimos 4 puntos: quién lo hizo o quién hace este banquete, Dios, que es el anfitrión; cómo lo hizo, está bien planificado, Él planificó y planeó este banquete; para quién lo hizo, para nosotros que somos el invitado de honor; cómo lo hizo público, no es un banquete secreto; y me corresponde hablar de a dónde lo hizo. Y el punto que está ahí, el último, es que se hace este banquete en un campo de batalla. Nosotros como costarricenses no tenemos muy claro el concepto de un ejército y de una batalla. Este año se cumple el 1 de diciembre 77 años del mazazo en el cuartel Buenavista del presidente Figueres Ferrer, donde se determina como un acto simbólico la abolición del ejército. Entonces el costarricense tendría que tener unos 82 años para arriba para tener una noción de cómo era el ejército en Costa Rica. Pero sí tenemos un contexto histórico de muchas guerras. Vietnam, la guerra de las 2 Coreas, la guerra del Golfo Pérsico, los Balcanes, más para acá Estados Unidos contra Afganistán, contra Irak, ahora Rusia, Ucrania, etc. Hay muchas guerras, sin contar cantidad de guerras civiles que ha habido en países de África, incluso en nuestro país vecino Nicaragua, etc. Un campo de batalla es un lugar complejo, no es un lugar apto o lindo para hacer un banquete, ¿cierto? El lugar que usted quiere para un banquete es un lugar tranquilo, un lugar con esa musiquita que ponen como tipo jazz y se escuchan las copas ahí, la gente riéndose de fondo. Es típico sonido de restaurante, ¿verdad? O en una casa, un lugar privado, íntimo. Un campo de batalla no parecería un lugar tan apto para hacer un banquete. Pero ahí es donde Dios quiere hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ese banquete lo ha dispuesto no solamente para momentos lindos, como contaba el pastor Arturo, con mi familia, qué lindo compartir con mis amigos. Él quiere darte un banquete en tus momentos más complicados. Por eso estamos hablando de que cómo Dios nos cuida cuando estamos desgastados. En medio de la batalla, en medio de la pelea, en medio de eso que te desgasta, que te roba la paz, Dios quiere darte este banquete. Y este banquete es por eso que es de bendición para nuestra vida. Si usted lo piensa, que cuando está en un calor tan bravo como el de estos días, qué rico un granizado, ¿verdad? Sabe más rico. O usted en la playa una Coca-Cola. Ya si usted piensa en otro tipo de bebidas, conviértase. Pero algo así, ¿verdad? Bien frío. En la playa, en el calor. Imagínese en un campo de batalla, en esa lucha encarnizada, que usted a alguien le haga un banquete. Y no solamente a alguien, el rey te está invitando a su mesa. Ese es el contexto en que Dios nos dice esto. Ese es el banquete que Dios quiere hacer para nosotros. Pero dice también que quiere hacer ese banquete en presencia de mis angustiadores, de mis enemigos. Entonces tendríamos que definir quiénes son mis enemigos. Porque la gente lo que pensaría es en esos némesis, en esas luchas de villanos y héroes, ¿verdad? De puntos de yin y yang, de polos opuestos que no pueden soportarse. Batman y el Guasón, Superman y Lex Luthor, aquellos duelos de deporte, Messi, Cristiano, Karpov, Kasparov, de equipos de fútbol, la Liga Saprissa. Esas cuestiones que no pueden convivir juntas porque no se llevan. La suegra y la paz del hogar, cosas así. Pero mi suegra es muy buena. La verdad es que hay suegras bastante buenas. La mía a mí me ha adoptado casi como un hijo, la verdad, me chinea un montón. Pero digamos, ¿saben cómo se dice suegra en portugués? Sogra. Sogra rima con ogra. No lo digo yo, lo dice el portugués, agárrense con ellos. Pero no serían ese tipo de enemigos, de enemistades, aunque sí son enemigos que batallan contra nosotros y que nos desgastan, como lo son el mundo, Satanás y nuestra carne, nuestra naturaleza humana.
son nuestros enemigos, los que tienen esa lucha, esa batalla, en este campo de batalla espiritual contra nosotros. Y el primer enemigo, estas fuerzas que se oponen a lo mejor de Dios para mí, que me desgastan día a día, el primero es el mundo. Quiero abrir un paréntesis antes de empezar. Vamos a leer mejor primero los dos versículos que tienen en sus notas. Juan 16:33 en Nueva Traducción Viviente dice: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. No dice poquitas, no dice ahí ocasionalmente, dice que vamos a tener muchas pruebas y tristezas que nos van a desgastar. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y primera de Juan 2:15 y 17, nueva versión internacional, leo para ustedes y está en sus notas. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino que esto proviene del mundo. Y el mundo se acaba con todos estos malos deseos que acabo de mencionar y muchos más. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vean qué interesante como dice, el que tiene esto del mundo no tiene a Dios. Si usted está en el mundo, no está con Dios. Ahí sí son polos opuestos, don Joaquín. No puedo yo amar al mundo y amar a Dios. La Biblia nos dice que no pueden brotar dos aguas de una misma fuente, ni usted puede servir a dos señores. No puede tener esa dicotomía usted en su vida de ir a los dos lados. Tiene que decidir. ¿Por qué? Porque el mundo, y aquí quiero abrir el paréntesis que les mencioné anteriormente, no todo lo del mundo es malo, porque mi esposa, mi suegra, mi hijo, mi trabajo, incluso la iglesia del Señor está en este mundo. A lo que se refiere la palabra de Dios cuando usted ama lo que hay en el mundo, significa que cualquier cosa del mundo, sea buena o mala, que yo ponga encima de Dios, se convierte en algo malo. ¿Estamos claros? Porque mi adoración y mi amor tienen que ser solo para el Señor. Y el mundo, ¿qué es lo que hace? Me refiero ese concepto era muy muy común en el cristianismo antes, casi no se dice ya. Ustedes recordarán los hermanos que tienen más años de ser evangélicos. Es que esa persona es mundana. Es que es muy mundano, música mundana. Y era como un término como para decir algo que no era cristiano. A eso se refiere, a lo que pertenece al mundo que nos aleja de Dios. El mundo se adora a sí mismo y busca que usted se adore a usted mismo. Lo que mencionaba el pastor Arturo, hemos empezado a dejar que se inmiscuya o se introduzcan en la iglesia conceptos del mundo y los empezamos a aceptar poquito a poco porque suenan muy bonitos, pero son antibíblicos. Esos conceptos que te dicen que usted tiene el poder de hacer lo que sea, eso es cierto, pero le empiezan a dar a usted una confianza y decirle, usted es el único que tiene el poder y usted no necesita de nadie más y usted es empoderado y usted tiene fuerza y usted puede salir adelante, cuando más bien la Biblia nos dice que haya menos de mí y más de ti y que hagamos una dependencia completa del Señor. Pero usted habla de estos conceptos y se le llenan las sillas de una iglesia y no es un concepto bíblico, porque la Biblia lo que nos enseña es que si yo amo al mundo, y eso me incluye a mí y me amo muchísimo a mí mismo, que no significa que tenga una baja autoestima, es otro tema. Pero cuando usted empieza a amarse demasiado a usted mismo y se aleja del Señor, eso que usted está amando demasiado se convierte en su enemigo en esta batalla espiritual. Entonces nuestro primer enemigo que nos desgasta es el mundo. Si usted se ha sentido rechazado, señalado, si se han burlado de usted, si lo han hecho a un lado por su creencia, por hablar del Señor, por creer que en el Señor y lo que la palabra de Dios dice, usted entiende lo que estoy hablando. Ahora, si usted nunca se ha sentido rechazado por el mundo y se siente muy aceptado, póngase a prueba su cristianismo. Amén. Nuestro primer enemigo es el mundo. Nuestro segundo enemigo que nos desgasta es Satanás. Satanás, Belcebú, Mefistófeles, Lucifer, Luzbel, Pisuicas, como usted le diga. Exactamente, el malo, decían los viejos de antes, en los cuentos de mi tía Panchita. Satanás está en mi contra y Satanás se ha convertido como en un concepto muy abstracto en el cristianismo. Lo empezamos a ver como una historia o una leyenda, como el chupacabras, como la tule vieja, como el cadejo. Y aunque creo lo que predicamos en esta iglesia, que tampoco es que Satanás, primero, no es todopoderoso, no lo puede todo, ni tampoco hay que darle tanta pelota. Hay iglesias que solo hablan del diablo y no se habla de Dios. No podemos ignorar que Él hace planes contra nosotros, porque Él no es que quiere nada más como ahí punzarnos, ¿verdad? Como ese diablillo que llegaba con el tridente y punzaba a la gente en la fábula de Box Money de los 30 y los 40. No, Satanás quiere acabar con nosotros, quiere destruir nuestra vida. Dice que quiere
matarnos, acabar, destruirnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestra vida, a nuestro cuerpo y nuestra alma principalmente. Él no viene contra nosotros con chistes. Primera de Pedro 5:8 dice, nueva traducción viviente, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Y Efesios 6:12 dice, nueva versión internacional, ahí están sus notas, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Hay una lucha espiritual contra potestades, demonios, contra Satanás, contra sus huestes que vienen contra nuestra vida. Sepa que al final la victoria va a ser nuestra, pero no significa que no nos venga a molestar y que no nos quiera destruir y que en el momento que nos descuidemos va a arrasar con todo lo que hay en nuestra vida. En el momento que le demos un espacio, es como cuando usted tiene termitas o comején en la casa. Si usted dejó que se metiera un poquito, se fueron todos los muebles. Así es Satanás. Pero ¿por qué Satanás tendría algún problema con nosotros? Bueno, en realidad su problema es contra Dios. Y su lucha ha sido contra Dios desde el principio de los tiempos cuando fue expulsado del cielo. Pero como él sabe que a Dios jamás lo va a vencer, porque Dios sí es todopoderoso y es omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿a quién va a atacar? A sus hijos, a lo que Dios ama. Posiblemente este concepto que he aprendido en esta casa ahora lo entiendo un poco más como padre de familia y obviamente cuando estoy en mi matrimonio con mi esposa, que tal vez una persona a mí, si me viene a atacar, tal vez no me dañe. Posiblemente sí, porque con este físico cualquiera me revuelca. Pero probablemente no me va a poder dañar a mí si yo me fortalezco, pero va a intentar atacar a mi esposa, a mi hijo, a mis padres, a la gente que amo. Y eso es lo que Satanás hace contra nosotros. Él sabe que Dios nos ama, porque Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y Él nos va a atacar. Y créame, se lo repito, Él no viene con planes nada más de asustar, de mandar un triquitraque para que usted pegue un brinco. Quiere destruir tu vida. Y a veces en esa lucha espiritual nos desgasta, espiritualmente, emocionalmente, incluso físicamente. Y nuestro único enemigo, en mi opinión, es el peor de todos, nosotros mismos. Mi antigua naturaleza que está dentro de mí. No en vano Pablo en Romanos 7:23, leo la nueva traducción viviente, dice, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Hay un campo de batalla y este poder está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Con el paso de los años usted se da cuenta que el peor enemigo que usted tiene es usted mismo. Había unos iba a decir memes, porque son memes, pero digamos que unas imágenes ilustrativas que iba a usar, para decirlo más fino. Pero ya se abarataba mucho el culto, ya era muy chabacano. Pero hay una imagen de un hombre que está viendo un programa como de psicología, un motivador, y el motivador dice, porque como ustedes saben, quien tiene la solución para todos sus problemas, y el chavo está, que no diga que soy yo, que no diga que soy yo, y dice, es usted mismo. Porque uno es el primero que se boicotea. Es el primero que frustra sus planes, es el primero que tira la cáscara de banano al frente para resbalarse y pecar. Somos nuestro peor enemigo. Tenemos dos naturalezas en nuestra vida si hemos aceptado al Señor. Nuestra naturaleza pecaminosa que está con nosotros desde que nacemos, por más bueno que usted sea, por más plata que da Teletón, por más que ayude a las viejecitas de la calle y a los indigentes, si usted no acepta a Cristo en su corazón, va a ir a dar al infierno. No sé si usted sabía eso. Porque solo a través de Cristo Jesús tenemos camino a la vida eterna. Y cuando lo aceptamos a Él pone una nueva naturaleza que no nos pertenece, no está en nosotros. Y esa naturaleza sigue luchando contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y es una batalla espiritual que es un desgaste. De hecho, Pablo en el capítulo 7 de Romanos, él dice que hay una ley en sus huesos, en su carne, que lo ata a ese pecado. Cuando él dice, ese pecado que no quiero hacer es el que hago. Y lo bueno que quiero hacer no me nace hacerlo. Es una lucha que desgasta espiritualmente. A veces nuestra autoestima, nuestro pensamiento, nuestras ideologías, las tendencias del mundo que introducimos en nuestra mente nos quieren llevar lejos del Señor y nos quieren hacer fallarle a Él. Pero para concluir, estos tres enemigos que nos atacan día a día, más allá de cuál sea el que más le esté atacando a usted en su vida en esta mañana, sepa que en la carrera de la vida cristiana vamos a sufrir este desgaste, por eso Dios prepara ese banquete. Y ese Dios que preparó ese banquete para nosotros, nos dice en Isaías 43:2, no está en sus notas. En Nueva Versión Internacional dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y una muchacha del grupo juvenil puso este versículo y Dios me empezó a hablar relacionado con el tema.
Y quiero compartir lo que Dios hablaba en mi corazón. Me decía, el mismo Dios que dice aquí en Isaías 43:2 y que preparó este banquete para nosotros en presencia de nuestros enemigos, decía que cuando pases por las aguas no te anegarán. El mismo Dios que le dijo a Pedro, venga y camina sobre el agua. El mismo Dios que le dijo a Israel, pase en seco por el mar rojo. Ese mismo Dios te garantiza, porque te lo demostró en la palabra, que cuando pases por las aguas no te van a negar, no te vas a hundir. Y el mismo Dios que llegó con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego por servirle a Él y caminó en medio del horno de fuego con ellos, te dice, cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Ese mismo Dios dice, cualquier enemigo que tengas en tu vida de estos tres, que te esté desgastando, he preparado un banquete para usted y sepa que yo voy a estar con usted. Amén. Ahora el pastor Arturo va a continuar relatándonos qué simboliza este banquete para nuestras vidas. Dios los bendiga. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Tener a estos muchachos. Para mí, todavía no quiero morirme, pero ya me moriría tranquilo en las manos de quienes quedan en tema de predicación y dirección de ministerios que ellos tienen. Gracias al Señor. Amén. Dichosamente nunca hemos nosotros experimentado una guerra últimamente. Habría que tener 85, 90 años para que alguien diga cuando la guerra de 1948. Pero podemos ver algunas guerras por televisión. Ahora las vemos hasta en tiempo real cuando caen las bombas. Y eso es muy triste, es muy doloroso. Pero recordaba yo, y no es que quiera decir algo inapropiado, pero un banquete en medio de la batalla del cristiano delante de mis enemigos. Para la guerra de Vietnam, también en las Coreas, pero en la guerra de Vietnam, el gobierno americano se dio cuenta que la moral de sus soldados estaba bajando mucho. Esa es la primera guerra que Estados Unidos perdió. La pueden adornar como quieran, pero salieron con el rabo entre las piernas y perdieron. Perdieron esa guerra, como Rusia en Afganistán. El tema fue que cuando el gobierno se dio cuenta que estaba cayendo la moral por una guerra terrible, entonces idearon un plan y fue llevarles al campo de batalla algunos artistas más sonados de la época. Y siempre usted escuchará cualquier película de la guerra de Vietnam una canción que se llama Una pequeña ayuda para mis amigos. Es una canción originalmente hecha por los Beatles, pero quien más la popularizó fue un cantante inglés que se llamó Joe Cocker. Y entonces llevaban, y lo primero que hicieron fue un gran concierto en diferentes partes de Vietnam, donde Joe Cocker cantaba esa canción, Una pequeña ayuda para mis amigos que estaban en el campo de batalla. Y así también desfilaban otros artistas allá en medio de la guerra. El entusiasmo de los soldados en esa pequeña pausa en medio del ardor de la guerra, pues le levantaba el ánimo, hermanos. Así es que esto es lo que hace 3000 años el Señor por medio de David nos escribe. El cristiano siempre está en medio de una batalla, en una lucha. Siempre, hermano. Hay momentos, ¿verdad? Tengo que aceptarlo y decirlo, que pasan tiempos y no pasa nada raro, nada malo, no se muere nadie, no se enferma nadie, no pierdo nada. Pero a veces como que hay algo que empieza y es 1 y 2 y 3 y usted se siente muchas veces cansado, fatigado, como el acero. No hay quien. Por eso la Biblia dice, si alguno piensa estar firme, entre paréntesis, agrego, si alguno de ustedes se cree que es un cristiano de acero, ni lo piense. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Así que este mundo no fue hecho para que usted y yo estuviéramos cómodos. Este mundo está hecho para que usted y yo seamos victoriosos aún en medio de la prueba, en medio del ataque, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas familiares, conyugales, relacionales. ¿Qué simboliza este banquete? Les dije antes que la palabra banquete significa la mesa del rey. Lo primero que tengo que decirles es que en este banquete Dios quiere que usted, ¿por qué te da un banquete en medio de la batalla? Para que usted y yo disfrutemos su compañía, disfrutemos el compañerismo. Dios quiere disfrutar cuando nosotros estamos lo mejor que debemos de hacer en medio de la lucha. Hay gente, no entiendo por qué, es como una arrogancia tonta. Ay, no voy a ir a la oración y al culto después de tanto tiempo no ir. ¿Qué van a pensar? Que ahora porque estoy feo sí me arrimo. Bueno, pues vaya por otro lado.
Pero acérquese al Señor, no huya del Señor, no se aleje del Señor. Si tu orgullo es tan fuerte, ¿pero acaso solo en Lirio Los Valles está el Señor? Yo no estoy hablando de una iglesia, estoy hablando del Señor. Corran del Señor. ¿Qué fue lo que pasó con Judas y Pedro? Judas, al darse cuenta que le había fallado el Señor y lo traicionó, fue a devolver las 30 monedas de plata. No se las aceptaron. ¿Qué hizo? Se alejó del Señor y se ahorcó. Pedro fue peor que Judas, porque Pedro traicionó al Señor 3 veces seguidas y de gratis. ¿Pero qué hizo Pedro? Cuando reconoció su pecado, se acercó a él, pues lo buscó y el Señor lo perdonó. Entonces, hermano, lo que el Señor quiere y el símbolo, el significado de este banquete es que Él está diseñado para que usted y yo, a pesar de la lucha en la que estamos, usted y yo nos acerquemos más y más al Señor. En el Salmo 5:11 dice: pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. La Reina Valera dice: en ti se regocijan los que aman tu nombre. Que canten siempre jubilosos. Extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. El propósito de esta cena es nuestra experiencia, pero no hablo de experiencias, hablo de lo que la palabra de Dios promete y que lo hemos vivido. Quizá usted ahorita mismo, no sé en qué lucha o batalla esté experimentando un momento muy doloroso, un momento muy triste. Hay momentos en la vida cristiana, sea usted pastor o no, sea usted líder o no, en que usted quisiera como que todo se suspenda para que todo el mundo piense en usted y ore por usted, pero eso no es posible a veces. Pero Dios quiere que usted se dé un banquete en medio de esta experiencia tan dolorosa y tan terrible, que te llena a veces de terror, que te está quitando la paz, que te quita la felicidad. Todos los que aman tu nombre se pueden regocijar. Acercarnos al Señor, hermanos, en estos tiempos que podamos estar viviendo, solo usted y el Señor lo conocen. En el libro de Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículo 4, no está ahí en sus notas, leo la versión de Reina Valera, dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí es el amor. El rey Salomón escribe y dice, otra versión: me condujo a la casa del banquete y me cubrió con la bandera de su amor. Habían 3 nombres que yo quise haberle puesto a esta iglesia y no Lirio Los Valles. No reniego de ello. Les he contado que este nombre obedece a un concurso que se hizo, y para que ustedes vean que yo no mando aquí, perdí yo y ganó la mayoría de la iglesia, que eran como 14 hermanos, y le pusieron Lirio Los Valles. Y yo, donde quiera que voy, me siento muy orgulloso de esta iglesia, porque no es mía, por eso me siento orgulloso. Pero yo quería 3 nombres. Uno de ellos era Casa de Pan, el otro era Casa de Misericordia y el otro era Casa del Banquete. Todos tenían que ver con casa. Es por eso que aquí en esta iglesia suele alguna gente decir: en esta casa aprendí. La casa del banquete. El rey Salomón dice: me llevó, óigame, ¿a dónde? ¿En qué tipo de banquetes? ¿En qué tipo de fiestas y agasados pudo haber estado el rey Salomón, el más rico de todos los hombres? Bueno, vi en las noticias ayer que este muchacho, Elliot Musk, es que se llama, es el primer trimillonario. Eso no hay números para escribirlo, pero hubo alguien más rico que él, y fue Salomón. Todos los manjares, todo lo que alguien puede ver, tocar o desear, Salomón lo tuvo. Y dice: pero él me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí es el amor. Amén. Es un banquete que usted puede experimentar. Es una casa, es una sensación, es una experiencia que aún en medio de la lucha usted puede estarse banqueteando, aunque llore, aunque lo que usted se come lo mezcles con lágrimas. Aquí hay gente que sabe lo que es comer una comida con sabor a lágrimas. Y si está llorando mucho, también de otras secreciones. Usted está comiendo y bajando y come, porque hay que comer, si no uno se enferme, pero usted está mezclando aquello con lágrimas. Eso es bíblico. Pero usted no deja de comer. Usted no puede dejar de comer. Usted tiene que seguirse alimentando. El Señor sabe que aún en medio de esta lucha, Él te prepara un banquete. En medio de tus batallas más intestinas que hay, te prepara un banquete. Quiero que disfrutes de mi comunión. Cuando los americanos llegaron y pusieron su pie, lo primero que hicieron fue un pie gringo y luego el segundo en la luna. No sé cuánto tiempo después clavaron una bandera. Como ahí no hay gravedad, parece que es de madera la bandera, y clavaron la bandera. Y quien sube a la cima del Everest clava una bandera. Ese estandarte puesto ahí en una montaña, en una conquista, significa algo.
aquí estuvo alguien de X o Y reino y esto es propiedad nuestra. Clavar una bandera en un medio de una batalla era: ya fuimos victoriosos, lo poquillo que queda ahí, ahorita terminamos con eso, pero aquí está, clavamos la bandera, somos los dueños de ese territorio. Cuando el rey Salomón dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí es el amor, hay algo que usted y yo podemos sentir y vivir en medio de cualquier lucha o batalla que estemos viviendo, es sentir el abrazo del Señor, abrazándonos con la bandera del amor que dice: este fulano es de mi propiedad. Tal vez no se va a acabar la batalla, tal vez no se va a acabar la lucha, lo que queda claramente evidenciado y delimitado es que usted es propiedad del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Es un banquete que nos damos. He aprendido personalmente que cuando Dios quiere bendecir mi vida, la vida de sus hijos y de sus hijas, no hay nada que puedan hacer tus críticos, no hay nada que el diablo pueda hacer, no hay nada que puedas hacer tú mismo, aunque tú mismo conspires contra ti. No hay nada que esté y alguien pueda hacer. La gente puede difamarte, las personas pueden criticarte, de hecho siempre lo están haciendo, a veces en la misma casa, a veces en el barrio, a veces en la propia familia de uno, a veces en la propia iglesia, a veces en la propia ciudad, tus mismos compañeros de trabajo. Todos saben lo que es la lucha, todos saben lo que es que costar llegar a una meta que nos pone la empresa para que haya un premio, para que haya un salario, y aún así todos lo saben, todos lo experimentan, pero cuando alguien lo logra, porque probablemente tiene la bendición del Señor, lo van a criticar, lo van a atacar, pero nadie puede evitar que Dios te bendiga y Dios te prospere, nadie lo puede hacer. Pueden criticarte, eso lo he aprendido, hermano, pueden ponerte en ridículo. Pueden decir, incluso diciendo la verdad, que usted es poca porquería, que no es poca porquería, sino mucha porquería. No hay cosa más triste que el cinismo de alguien que usted no lo espera, que está hablando mal a usted, que no entiende y hasta está viviendo lo mismo. No hay peor cosa que una culebra comiendo culebra, por eso culebra no come culebra. No hay peor cosa que perro que come perro aunque sea perro. No hay peor cosa que eso. Pero usted no tiene que vivir por las expectativas de los demás. Así como que tienes un enemigo que es el diablo, así como tienes un enemigo que es el mundo, los antivalores del mundo, y aunque usted mismo a veces sea su propio enemigo, hay personas que a usted no lo quieren, nunca lo han querido y nunca te van a amar, nunca. Te tienen envidia, no se alegran cuando compras un carro nuevo, no se alegran cuando te ven bien. Pueden decirte: hermano, lo felicito, qué bendición, y por dentro están que se los lleva el diablo de la envidia y de la cólera. Satanás no quiere verte bendecido. Y hay gente que como dicen en Puerto Rico, se enchisma porque estás bien. Y puede ser que con las palabras te hagan sentir que te quieren, pero cuando no estás presente, cuando están a tu espalda, hablan mal de ti, te critican, te ponen en ridículo, dicen cosas feas de usted. Pero no importa lo que hagan, nadie podrá evitar que nuestro Dios te bendiga y te abrace con la bandera del amor. Alaban a Dios. No podemos vivir por las expectativas de las otras personas. Hay gente que tiene envidia y va a querer sacarte, te va a informar en tu trabajo porque quiere el puesto que usted tiene. Usted siga adelante con lo suyo, ponga la mirada en el Señor Jesucristo. Como hijo o hija de Dios, si sos un hijo o una hija de Dios, a pesar de ti, tus defectos, la palabra de Dios dice que Él les prepara un banquete delante de ti, para ti y público, para que todos ellos vean que por más que te critiquen y te maldigan, Satanás, el mundo y tus enemigos tengan que decir: ¿cómo aún así Dios bendice a esta persona? Y eso el diablo lo pone que se lo lleva el demonio. Y hay gente que también. En Job capítulo 36 versículo 16 dice: Dios te atrae para sacarte de las fauces de la angustia, te lleva a un lugar amplio y espacioso y llena tu mesa con la mejor comida. Estas son metáforas, son figuras para enseñarnos, para que comparemos. Hermanos, no solamente rodea, te lleva a la casa de la fiesta, del banquete, y te rodea poniendo sobre ti la bandera de su amor, sino que prepara un banquete poniendo en tu mesa la mejor comida. ¿Qué enseñanza más linda? Yo no sé qué batalla usted está viviendo. Sé que has de estar a veces con el diablo, con el mundo, con las tentaciones, con los enemigos físicos, contigo mismo. Lo que sé es que Dios quiere que usted, en medio de esta lucha, estés en medio de una mesa servida para ti,
de manera pública para que la gente vea el testimonio de cómo Dios bendice y honra a quienes honran su nombre. Amén. Esto aplica en restricciones, sí. Es para hombres y mujeres que a pesar de sus defectos siguen en el camino del Señor y perseveran hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que tiene como propósito enseñarnos lo que es un banquete. ¿Qué es lo que simboliza? Primero, compañerismo, compañía, presencia de Dios en nuestra vida. Y lo segundo, hablé un poco de esto en el primer punto, bendecirme para mostrar al mundo su bondad. Dios quiere mostrarle al mundo a través de sus hijos cuán bueno es Dios. Dios es bueno, amén. Cuando usted vive en la bondad de Dios, tus familiares, tu mamá, tu papá, tus compañeros, tu esposo, a pesar de lo que se levante, allá en alguna parte tiene que reconocer cómo ha cambiado esta persona. La verdad es que mi hijo, su familia tiene el toque de Dios. La mano benéfica de Dios esté sobre nosotros, amén. Que eso es lo que usted y yo necesitamos. No es que soy amigo íntimo de un amigo del presidente. No, esos son amistades raras y tal vez funcionen para algo. Pero mi querido hermano y hermana, la mano que usted necesita sobre usted es la mano del Señor. La economía de tu casa, las finanzas de tu casa no dependen del gobierno de turno, bueno o malo que sea, haya sido usted el que lo eligió o no. Tu vida y la mía y todo lo bueno de Dios depende del Dios que está en los cielos. Amén, hermanos. Y levantar nuestra mirada a Él y vivir agradándole a Él y caminando, perseverando siempre en el Señor. Eso hará que el favor de Dios, la bondad de Dios esté sobre ustedes. Dios quiere que usted y yo vivamos esa bondad. En el Salmo 31, 19 dice: cuán grande es tu bondad, las reservas para los que te temen, y a la vista de la gente la derramas sobre los que en ti se refugian. Bendito sea el Señor por eso. Dios quiere exhibirte. Dios quiere exhibirte. Disculpen que insistan en estas cosas, pero hay gente, ¿cómo se llama eso? El estado es que hermanos están comiendo un elote y todo el mundo tiene que darse cuenta que están comiendo elote. Eso que yo tal vez en mi vida he puesto dos cosas y siempre son anuncios de la iglesia. Pero hay gente que aquí estoy, ya aquí estoy. Y yo digo, ¿cómo hago para...? Y yo le pregunto a la gente, créanme que ya lo he hecho, lo que pasa es que me dicen que no se puede. ¿Cómo me salgo de esa vaina pero sin que la persona note que yo no quiero saber nada de eso? Pero dicen que no se puede. Estoy esperando que alguien haga el milagro para que usted siga publicando lo que le dé la gana, pero que yo no debo estar. Y yo no lo veo, créanme, yo no veo nada. Entonces todo el mundo tiene que darse cuenta si está en la Francia, aunque sea la Francia de Siquirres. Hay unos que incluso suben la fotica en una cantina, en un bar o en un estadio. Pero cuando estoy hablando de esto, lo que estoy tratando de decirle es que Dios quiere que la gente, el propósito de este banquete es que las personas que te conocen digan: wow, cómo Dios bendice a esta persona. ¿Habrá algo que yo pueda hacer para que mi vida sea tan bendecida? Es que entiéndame en esto, hermano. Es muy feo que la gente te tenga envidia, pero lo peor de todo es que usted que tenga envidia por otros. Pero la palabra de Dios dice que la gente va a codiciar tu estilo de vida y te llamarán, hablando del pueblo de Israel prosperado por Dios, tierra codiciable. Alguien deberá codiciar en sentido positivo el estilo de vida que el cristiano está viviendo, no lo que está hablando. Nuestra vida debiera de ser, entiéndame en el término, no quiero malinterpretaciones, voy a ver cómo lo digo mejor. Nuestro estilo de vida debiera provocarle envidia a los que no conocen de Dios, que no es un sentimiento correcto. Pero la vida suya y la vida mía, tus hijos, tus finanzas, tu casa, el ambiente de tu casa, más allá de las posesiones materiales. La gente, el propósito de este banquete en medio de una batalla, porque todos tienen esta batalla, hermano, la gente rica tiene estas batallas y la gente pobre tiene estas batallas. Los miedos del rico y los miedos del pobre son lo mismo. El rico tiene miedo a perder lo mucho que tiene y el pobre tiene miedo a perder lo poco que tiene. Ayer cuando veía esta, me metí a ver cómo se puede decir 3 trillones
Y es imposible. Yo lo que entendí es que 1 trillón es 1 millón de millones. O sea, 3 trillones son 3 millones de millones. No, 3.000 millones no es 1 trillón. 3 millones de millones. Son una coma después de 16 ceros, creo que es. Entre 14 y 16 ceros. Pero ¿sabe qué pasa? No le deseo mal a nadie. Si a ese señor le aparece un cáncer, como el que le apareció a este señor de, ¿cómo se llamaba? El de Apple. ¿Cómo se llamaba él? Ese viejo. Una enfermedad terminal. Yo digo, ¿cuánta plata tuvo? ¿A quién consultaría? ¿Qué poder tuvo para comprarlo? Y sencillamente hoy él no está con nosotros. Donde esté, eso solo Dios lo sabe. Lo que quiero decirles, hermanos, es que ningún bien material a usted le da algo que solamente está destinado, que solo Dios puede darlo. Un día usted y yo vamos a morir, hermano. Un día usted y yo vamos a morir. El propósito y el símbolo de este banquete es un banquete preparado para usted, donde el anfitrión es Dios, donde la mesa y las mejores comidas y las mejores bebidas, compañerismo y exhibir Dios, no cuán bueno es usted, sino Dios exhibir a través de usted. Porque cuando alguien vive en la bondad de Dios, a pesar de la lucha y de la pérdida, de la enfermedad y el dolor y de la muerte, esa persona vive en la bondad de Dios, se está poniendo en evidencia de manera categórica y contundente que Dios es bueno todo el tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Ahora, ¿qué hay en este menú? A mí me hace gracia, los restaurantes chinos tienen como 142 platos. ¿Ustedes han visto que los menús de los chinos es enorme? A mí me gustaría un día ir con 140 personas y vamos a ir al restaurante y todos pidan un plato diferente, a ver si es cierto. Debe ser cierto. Pero la mayoría de restaurantes se especializan, y un restaurante no debiera tener más de 14 platos para que se especialice en algo. Sería muy triste para mí, por ejemplo, tener un restaurante, un steakhouse de 8 o 10 cortes de carnes y que alguien llegue a pedirme una sopa de mondongo. En un restaurante así yo no tendría en el menú una sopa de mondongo. Pero en esta mesa del Señor, déjenme decirles lo que dice en el Salmo 119, versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. La Biblia dice, cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, son dos cosas diferentes. La palabra de Biblia nunca aparece en la Biblia. La Biblia, cuando habla de la palabra de Dios, dice que es más dulce que la miel. Y el Señor dice en su bendita palabra, parafraseando una cita de Deuteronomio de Moisés, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Para usted poder vivir la bondad de Dios, tienes que probarla. Cuando uno es chiquitillo y joven, es muy interesante. Ustedes se han dado cuenta que los muchachos, ahora los hijos se creen así: ¿qué quiere almorzar, papi? En casa era: esto es lo que hay, no almuerzas, se fregó. Parece como si fuera un restaurante. Está bien, está bien, no estoy criticando eso. Pero es muy normal que los muchachos digan: ay, no, a mí no me gusta eso. Cuando tenga novia en la casa de la novia, comen remolacha. ¿Sí o no? El segundo momento uno experimenta eso cuando uno está más viejo, más grande. Y ahora yo como de todo, eso sí. No pude nunca, en mis 63 años de edad que ya casi cumplo, nunca pude tolerar la remolacha y lo intenté. Entonces yo puedo decirle a usted, hermano, ¿por qué no como remolacha? Porque la veo y es morada. No por lo morado. Es que yo la veo y se ve tan linda, pero cuando la pruebo, ni cruda ni cocinada, no me gusta. Pero había otras cosas que a portas dije yo, no me gustan, ni las vi ni las comí. Y después que las probé, caramba, qué buenas eran. También que conforme uno se hace grande,
como que cambian ¿cómo se llaman? Las papilas, y a uno las cosas, a uno les saben más feas. Eso es una buena señal que estamos viejos. Pero hermano, prueben. Usted no lo ha probado. Cuando alguien prueba la bondad de Dios, se enamora y no tiene otra manera de vivir que no sea vivir en la bondad del Señor. En el Salmo 36, 7 al 9 dice: cuán precioso, Dios, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber en el río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. ¿Qué hay en este banquete? ¿Qué hay en esta mesa? Hermano, es una póliza. El camino del Señor es una póliza que nos libra del infierno, que nos libra de la muerte ausente de Dios, que nos libra de la segunda muerte, porque de la primera no nos vamos a escapar ninguno de nosotros. El hermano Billy Graham murió de 99 años, estaba a punto de cumplir 100 años. Un hombre extraordinario, un mensaje sencillo, pero vivió en un momento histórico de Dios, donde a este hombre Dios le abrió puertas que nunca más alguien, ni antes ni después de él, ha tenido. Un hombre humilde, de perfil bajo, su familia. Pero cuando el hermano Billy Graham tendría sus 99 años, ya sería viejito, estaba gastadito, Billy Graham dijo estas palabras: un día de estos, ustedes van a leer en los periódicos y en las noticias donde dicen: el doctor Billy Graham ha muerto. No les crean ni una sola palabra, porque cuando ustedes lean eso, estaré más vivo que nunca. Solamente fue que cambié de dirección, pero no estoy muerto. Cuando yo en un documento oficial y dicen que ponga mi dirección, pongo 150 metros al norte de la iglesia evangélica Lirio, Los Valles. Ahí vivo yo. Pero yo un día voy a cambiar de dirección. Usted un día va a cambiar de dirección. Yo quiero hacer mías esas palabras y quiero que usted las haga suya. Cuando les digan que el pastor Arturo se murió, no les crean. No les crean si dicen que el pastor Arturo está muerto. Estaré más vivo que nunca. Solo cambié de dirección. No se les olvide que la Biblia dice: porque vuestra ciudadanía está en los cielos. La dirección de ustedes, tengo que decir Canoas, Alajuela, pero mi dirección y la dirección tuya es donde tú eres ciudadano. Y usted y yo y todos los hijos y las hijas de Dios a lo largo de la historia, la dirección de ellos es en los cielos. Por eso no tenemos temor. El siguiente tema el fin de semana es sobre el futuro. Y tampoco el último domingo de este mes, no le tengo miedo a la muerte, porque la muerte es solo cambiar de dirección. Isaías capítulo 25, versículos 6 al 9, termino con esto. Nos dice la carta, el menú de esa mesa. Dice así: sobre este monte el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos, las mejores carnes y vinos selectos. Sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones, y devorará a la muerte para siempre. Está hablando del monte del Calvario, donde Jesús murió y el velo se rasgó. En esta mesa el banquete es lo mismo que la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, cuando habla la Biblia de la palabra de Dios, dice que es pan, dice que es agua, dice que es miel, dice que es verdura, vianda, dice que es carne. Es la dieta que todo cristiano necesita. Si usted, hermano y hermana, el único tiempo que tienes con la palabra de Dios es el domingo o el sábado que vienes al culto, y el resto de la semana es solo redes, es solo YouTube, es solo TikTok, es solamente Instagram, cualquier otra cosa, y no hay tiempo con la palabra, déjeme decirle, ya usted tiene que estar padeciendo de anorexia bíblica, de anorexia espiritual. Y la anorexia debilita. Lo que a usted y a mí nos debilita tanto, hermano, al punto de llegar
de nuevo hablando del acero, a que una estructura tan fuerte como lo es usted, como el acero, se fatigue y caiga, es cuando descuidamos la bendita palabra de Dios. Claro que cantar es bonito, pero tengo que cantar y no puedo descuidar la palabra de Dios. Claro que ir a conciertos y evangelistas renombrados y seguir en las redes buenos predicadores, que hay de todos, los buenos y los más malos, están llenas las redes. Pero no es eso, hermano. Es un creyente que todos los días pasa un tiempo con la palabra de Dios. De lo que menos va a padecer es de anorexia. Le invito, hermano y hermana, hoy usted, no sé qué lucha tiene, ponete de pie y bendiga al Señor y diga conmigo: me llevó a la casa del banquete, su bandera sobre mí es el amor de Dios, el amor del Señor, que es eterno, que es incondicional, que permanece para siempre. El amor del Señor, usted jamás va a hacer algo que provoque que Dios te ame más o que provoque que Dios te ame menos. El amor de Dios es incondicional, es eterno, permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene, aún en medio de la batalla de la vida, prepara un banquete para ti, con el público, para que todos los que te vean digan: wow, sé lo que está viviendo este hermano, y mírenlo banqueteándose.